Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan a diario, aquí te lo contamos. Enseguidita, Héctor Recalde le responde a Mauricio Macri, que ayer lo tildó de ser el jefe de una mafia por los juicios laborales. Héctor Recalde aquí en vivo le responde al presidente Mauricio Macri. Enseguidita, Alejandro Berkovich te va a mostrar el documento oficial que ya comienza a debatir el gobierno para la suba de la edad jubilatoria. Lo venimos diciendo desde hace varias semanas aquí en Minuto 1. Lo hemos analizado en profundidad, lo hemos debatido. Vienen por los jubilados y se vienen por los jubilados, como vienen por los derechos de los laburantes, vienen por la flexibilización laboral. Lo prometen en plena campaña y lo dicen que van a completarlo después de octubre si ganan las elecciones. Y también vamos a estar hablando con Roberto Feletti justamente del ajuste actual y del que se viene, como lo está anunciando el gobierno, y con un especialista en todo este tema jubilatorios y de pensiones no graciables, como se llamaban en algún momento, no contributivas otros, Eduardo Santín, diputado nacional, para profundizar este tema, ¿no? Lo sacaron a Regazzoni como titular del PAMI porque les molestaba para el ajuste, que ya empezó. La sacaron a Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas justamente por lo mismo, porque no hacía el ajuste que le pedía el trío Sonjó, Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Usted sabe que los tres tienen definidos los roles. Justamente Quintana es el veedor sobre todo el área de salud. Quintana es el que se metió en el PAMI, es el que ahora se mete en el Ministerio de Salud. Recortan por lo que más necesitan nuestros queridos viejos, que son los remedios. Ya cada vez les dan menos remedios gratis a los jubilados. Cada vez los jubilados tienen que estar peregrinando por un remedio, en muchos casos costosísimos. Y ahora el ajuste va sobre el área del Ministerio de Desarrollo, que preside Carolina Stanley. El ajuste ahora se meten con otro tema muy caro para muchas familias que tienen un hijo con discapacidad, que tienen por allí un padre de familia que tiene una discapacidad. Pareciera que el concepto del gobierno, de Cambiemos, del PRO, es que todo aquel que recibe una ayuda del Estado porque la necesita es un vago. Todo aquel que lucha, ahora cuando nos metamos con el tema de los juicios laborales, todo aquel que lucha por un derecho social adquirido o por un derecho laboral adquirido es un vago. No quiere laburar, le hace juicio porque se quiere llevar la guita de encima. Y no se tienen en cuenta las condiciones que muchas veces llevan a que una persona pida una pensión por discapacidad. Que no estamos hablando de una pensión de privilegio, ¿eh? No estamos hablando de un sueldazo ni de 50, ni de 60, ni de 100.000 pesos, ¿eh? Es lo mínimo, lo indispensable. Lo que todo Estado tiene que auxiliar al que más lo necesite. Pero en la concepción del gobierno eso está ausente, está claro. Vienen por los jubilados, le sacan los remedios, cada vez menos remedios tienen, y ahora van por las pensiones no contributivas, como veremos después de octubre qué pasa con las jubilaciones. Y en el medio de este debate que hoy se estaba dando, donde el oficialismo no asistió, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el papelón del oficialismo a través del diputado Eduardo Amadeo. Vergonzosa la actitud, espiando detrás de una puerta, mientras en el interior sus colegas diputados estaban buscando una solución, viendo un diputado al que todos le pagamos el sueldo. No, espiando detrás de la puerta el diputado Eduardo Amadeo, en vez
de entrar y dar el debate allí en el interior de la Comisión de Salud que estaba tratando. Ahí está, cómo les importa estos temas. Y esto lo puso una diputada del Frente Renovador en la tarde de hoy. Allí está, cómo les interesa estos temas. La insensibilidad de un funcionario. Mire lo que declara hoy en el diario Clarín, lo que dice el funcionario encargado de estas pensiones. Por los nuevos requisitos, este año se cayeron 70.000 pensiones de discapacitados. Claro, Clarín le trata de arreglar la vuelta al gobierno para no decir que es un gobierno insensible que le saca las pensiones. Badino es el encargado de las pensiones. Fíjese la barbaridad que dice. Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidas totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Reconoce el funcionario y da un ejemplo. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara. Quizás le puede caber la asignación universal por hijo. Si lo deseara, o sea, como si fuera sencillo para una persona con síndrome de Down conseguir un trabajo. Si lo deseara, no, si tiene la fortuna de que alguno le dé un trabajo, básicamente. Pero ¿cuántas personas con síndrome de Down pueden conseguir, con todo el respeto y la admiración que muchas veces nos despiertan, personas que en los senos familiares les dan un amor incondicional y las mejores? Pero ¿cuántas personas están con esa capacidad? Pero digo, ¿puede un funcionario de un gobierno decir semejante barbaridad para justificar el ajuste? Digo, ¿pueden ser tan insensibles? Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidas totales. Es decir, si tenés un brazo menos, no sos una inválida total. Como le pasó, hoy se viralizó por las redes sociales justamente una foto de una persona que le falta un brazo y que le sacaron la pensión por discapacidad. Es decir, tenés el otro brazo, según Badino, con un brazo podés trabajar. Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidas totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Reconoce el funcionario y da un ejemplo. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara. Quizás le puede caber la asignación universal por hijo. Gato, no solo habla de insensibilidad, sino también de ignorancia. El censo 2010 mostró muy tajantemente que hay 5.100.000 personas con dificultades o limitaciones permanentes en su físico o en su intelecto. Esto es 12,9% de la población. El censo dio ese dato, 5.100.000. Entonces, esto que dicen de que haber llegado a más de 2 millones o a cerca de 2 millones de pensiones todavía vinculadas a invalidez, todavía hay gente afuera. Pero hay algo peor. El censo mismo dice que la población en discapacidad, con discapacidades en edad de trabajar, es el 11,8% del total de discapacitados. Hay un 11,8% que está en edad de trabajar. De esos, la mitad no tiene laburo, busca, pero no le dan, porque el propio Estado viola los cupos que obligatoriamente tiene que entregarle, por ejemplo, a personas con discapacidad. No tiene nada que ver con el deseo y la voluntad. No, un 4% están obligados a tomar de personas con capacidades diferentes. Y los violan permanentemente, sistemáticamente en todos los ministerios. Por eso digo, esto de puede trabajar si quiere, es una concepción muy de la ortodoxia económica, muy de la economía neoclásica. No trabaja el que quiere, trabaja el que consigue. Más en estas condiciones en las que estamos desarrollando el tema laboral en estos años, donde ha vuelto a crecer la desocupación en la Argentina y donde no se consigue fácilmente. Ahora, hay que pararse un minuto y reflexionar. Porque esto lo dice un funcionario de este gobierno, Guillermo Badino, con absoluta insensibilidad y además, como bien dice Berkovich, con ignorancia. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque tienen que ajustar, y ajustan en los remedios de los jubilados, ajustan en las pensiones, van a ajustar por los jubilados después de octubre. Porque lo están diciendo, reitero, esta noche le vamos a presentar el documento oficial donde ya han comenzado a analizar la suba de la edad jubilatoria.
otra vez se vuelve al concepto, para el gobierno de Cambiemos, como en los 90, que el gasto en salud, en asistencia social, en educación, a los maestros los tienen peregrinando día a día todavía y no les dan la paritaria que requiere un maestro. Y les arman campañas diarias en contra de Baradel, en contra de los maestros, que son vagos, que no van a laburar, que tienen licencias por padre, hijos, tataranietos, bisnietos, porque tienen a cargo. Todos los días le arman una campaña en contra de los maestros. Entonces, están demostrando la insensibilidad que tienen en el gobierno diariamente. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Lo dice este funcionario, Guillermo Badino, que se refiere a una persona que le falta un brazo. No es una discapacidad total. Puede ir a laburar con el brazo que tiene. Y si tiene síndrome de Down, también puede salir a laburar. Puede conseguir. Pero ¿podemos tener semejante concepto, digo, en la Argentina de hoy? Sin que nadie se ponga colorado, o al menos le dé un poco de vergüenza de ser funcionario de un gobierno. Que además, no nos olvidemos, porque para eso están los registros, en campaña prometían cosas como esta. Vamos a decir a los argentinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros del club, que este cambio no viene a quitar nada, ninguna ayuda social a nadie, que basta de mentiras, que este cambio no viene a quitar nada, ninguna ayuda social a nadie, este cambio viene a dar, este cambio viene a generar oportunidades de progreso para todos los argentinos, para todos. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Llegó la hora! ¡Vamos todos! ¡Los quiero! ¡Y lo vamos a hacer juntos! Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Las promesas de campaña del actual presidente Macri. Las promesas de campaña. Hubo un debate también donde prometieron cosas que después prometieron que no iban a devaluar. Lo prometió en un debate el presidente. Después se devaluó. Que no venían por ningún derecho social adquirido y están sacando todos los derechos sociales adquiridos. Y vienen por la flexibilización laboral. ¿Por qué marchan ahora contra la justicia laboral? ¿Por qué tienen esta arremetida feroz poniendo como los malos de la película a los jueces justamente del fuero laboral? Porque están y quieren flexibilizar las condiciones laborales y seguramente en los próximos meses tendrán algún proyecto para cambiar el fuero también en lo laboral. Hoy hablaba respecto a esto que ha generado una polémica enorme, porque se han metido con un tema muy sensible, como es sacar una pensión que, reitero, no es una jubilación de privilegio. ¿Cuánto es en este momento? 4.500 pesos. Bueno, 4.500 pesos. Cuando eso sí, le sacamos a los que pueden pagar, que se llevan la guita de arriba con el tema de la soja, le sacamos a las empresas, a las mineras, se las sacamos, que ahí es donde tienen que poner, que se las llevan empaladas hacia el exterior y no dejan nada en la República Argentina. Pero 4.500 pesos para una persona que lo necesita y vive más que ajustada con eso sí, se lo sacamos. Los remedios para los jubilados, pero a los viejos, ¿qué les vamos a dar remedios gratis? No, que se los paguen. Si total tienen jubilaciones que pueden pagar los remedios. Y así estamos, señores, todos los días quitan un derecho social diferente, todos los días. Hoy hablaba Beatriz Pérez de la obra de Don Orione, que hace una gran obra también sobre el tema de la quita de estas pensiones no contributivas. Realmente se está produciendo una situación bastante crítica para muchas personas. Se está aplicando, en este caso, un decreto, el 432 del año 97, que es bastante restrictivo en cuanto al acceso de los beneficios. En los últimos años se ha cambiado el criterio, o sea, este decreto sigue vigente, pero
se cambió el criterio y se flexibilizó mucho más, porque lógicamente si una persona tiene su casa o tiene un auto, que a veces es un auto para personas con discapacidad, no quiere decir que tenga suficientes recursos como para poder sostenerse. En los últimos tiempos se ha notado que muchas personas se le han dado de baja a partir de estos criterios, o sea, no dejaron de ser discapacitados, pero sí se consideró que los recursos que tenían no era, o sea, eran suficientes como para poder sostenerse. Pero lo que yo le quiero preguntar es si esto es de este gobierno o ya pasaba en los últimos años del gobierno anterior. No, con el gobierno anterior no había pasado. No había con pasado. el gobierno anterior se otorgaron los beneficios. Claro, y justamente, como bien dice la señora, con el gobierno anterior se otorgaron estos beneficios porque había un Estado presente que iba a auxiliar a los que menos tenían. ¿Y cuál es la lógica de Cambiemos? No, que el gobierno anterior dio demasiadas pensiones no contributivas, que las dio demasiado. Berco, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿cuántos los perdieron? Es lo que justamente contabilizamos en función de esta nota. Vale reconocerle el crédito a Marcela Pagano en Clarín, que realmente revolucionó esta semana y puso a tope de la agenda este asunto. El ajuste donde más duele. ¿Cuánto cobra un pensionado? Lo que decíamos recién. El monto está ahí, 4.776 pesos. ¿Cuántos beneficiarios lo perdieron? El Ministerio de Desarrollo Social no da datos oficiales, hay que destacar esto, no da datos oficiales, pero en lo que va de 2007, según distintos relevamientos y según lo que las organizaciones vinculadas a la discapacidad y a la atención de la gente con diferentes capacidades revela, es que 70.000 personas lo perdieron en lo que va del año. En los últimos 3 meses esa tendencia se exacerbó y por eso en el último mes, en realidad en lo que va de junio, mirá, ni siquiera vamos 20 días de este mes, en lo que va de junio, 17.000 fueron los beneficiarios que perdieron estos beneficios. ¿Por qué los pierden? O más bien, ¿quiénes los pierden? Bueno, los que decía la señora de Don Orione recién, los que siguen o son descritos por estos 3 criterios, por ejemplo. ¿A quiénes se las quitan? A un discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas, o sea, 19.200 por mes. Quiere decir que si un sostén de familia gana 20.000 pesos, que hoy no es una fortuna ni mucho menos, y tiene a su cargo a una persona con capacidades diferentes que necesita mucho más dinero que el que una familia necesita para llevar adelante su educación, sus remedios, lo que sea que haga de rehabilitación y demás, se lo quitan aunque tenga que mantener una familia completa, además de esa persona discapacitada. ¿Qué otros criterios siguen los que perdieron este beneficio? Bueno, los que tengan un bien a su nombre, como un auto. No importa que sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado. Si tiene un auto a su nombre, o si los padres, por ejemplo, o los tíos o abuelos le pusieron un auto a su nombre, pierde el beneficio. Y por último, una persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso una mínima de 6.377 pesos, se considera que no lo necesita. Que los dos pueden vivir, el jubilado y su pareja discapacitada, con esos 6.377. ¿Cuánto se ahorra el Estado? Bueno. ¿Sabes cuánto se ahorra el Estado con estos 87.000 pensiones que cayeron? 415 millones de pesos. O sea, 26 millones de dólares. Bueno, es más o menos Es como insólito. decían, O sea, hacer semejante daño por esta cantidad de dinero es hasta absurdo. Ahorro marginal. Es una estupidez. Bueno, es como decían pero ¿sabés lo que pasa, Mariano? Que logran meter, porque tienen el acompañamiento, como ayer crearon el mito de que los jueces, que los juicios laborales hoy por hoy parece que son la gran preocupación de la Argentina, logran crear una conciencia en torno a eso, como que, no, está bien, hay que sacar, es un gasto que son para los vagos. Como si tenés un brazo, con el otro brazo podés laburar, lo dijo el funcionario. Pero además no es solo eso. Lo dijo el funcionario, tenés un brazo y si te falta el otro no importa, podés laburar con un brazo. Pero además hay niños, digo. Bueno, hay situaciones que son insostenibles. Sí, y bueno. Hay que ponerse, digo, tiene que ver esto con la locura de estos burócratas. Pues un burócrata nada más puede pensar de esta manera. Pero ¿sabés por qué? Además, porque nunca han pasado necesidades. Exactamente. Es una soberbia de clase la que hoy gobierna, que no ha pasado nunca necesidades.
Cuando vos en la vida no pasaste necesidades, no ves las necesidades de tu prójimo o de la persona que tenés al lado. Yo tengo un hijo con certificado de discapacidad. Yo tengo un hijo con certificado de discapacidad. Primero y principal, para los padres es dificilísimo poder asumir esta situación, y esto lleva como un trabajo muy fuerte y de mucho tiempo. Y es algo que realmente tiene una connotación y una fortaleza para poder asumirlo que es inconmensurable. Y además, después está todas las vallas que uno debe saltar permanentemente para tratar de acceder, primero al certificado de discapacidad, después para que la obra social te reconozca, después para que la superintendencia de salud te reconozca. Es como todo el tiempo, es como una carrera de obstáculos en donde uno tiene que tratar de superarlo, vencerlo. Y la verdad, digo, esto es porque mi hijo necesita 35.000 mangos, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, maestra integradora, para poder ir a la escuela, para poder hacer una vida razonable. Y entonces, yo gano 20.000 pesos acá, así que imagínense, si tengo que pagar 35.000 pesos por mes para poder sostener a mi hijo con un salario de 20.000, entonces es imposible poder resolver. Yo quedaría fuera de esto, ¿eh? Y yo no tengo la pensión de los 4.500 pesos porque no la pedí, porque no me parece justo. No pedí tampoco que me dieran transporte, porque yo tengo auto y puedo llevar a mi hijo. No pedí tampoco que me dieran el palito en la puerta de mi casa con el estacionamiento reservado, porque me parece que es injusto. Y hay centenares de cosas. No pedí tarifa social, porque me parece que hay gente que la necesita mucho más que yo. Hay un montón de situaciones que uno va atravesando a lo largo de la vida cuando se encuentra con una situación de esta naturaleza. Entonces, básicamente, estos burócratas lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar de la gente y darse cuenta que cuando un padre atraviesa una situación de estas, lo que necesita es respaldo y ayuda del Estado, porque uno solo no puede. No, y además, fíjate vos pasás por la situación que todos conocemos. ¿Cuál es tu situación? ¿Te imaginás con una persona que en la casa esté desocupada con 4.500 pesos? Sí, además yo tengo 3 hijos, ¿no? Además vos tenés, y dentro de todo tenés, gracias a Dios, además del amor, y tengo espalda para bancarme la banca. Y lo que no tiene la espalda y le sacan la pensión de 4.500 pesos, ahí vamos. Por eso decimos que son insensibles, porque es un número. Dicen hay que arrasar y hay que ajustar. Diputado Santini, que ha tratado este tema. Bueno, son, digamos, eso va más allá de la insensibilidad, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de sectores vulnerables. Porque en realidad nadie que recibe estas pensiones no pertenece a los sectores vulnerables, porque es decir, estaríamos pensando que se ha cometido algún delito dentro de la comisión cuando se la entregaron. Claro. Así que el hecho son sectores vulnerables. Así que cuando le sacan estos 4.500 pesos, es decir, en definitiva le pegan un mazazo, porque aparte le sacan, si bien el profe es una obra social que funciona, digamos, con problemas, pero es una obra social, le consiguen los medicamentos, le permite por ahí el transporte, le permite la maestra integradora, es decir, todo ese tipo de cosas que hace a que ese chico o esa persona, digamos, con capacidades diferentes, se está integrando a la sociedad, y eso es lo que pretendemos. El otro día publicaron una solicitada, son unos caraduras, publicaron una solicitada relacionada con el tema de los discapacitados. Es decir, han declarado el tema de la discapacidad como un tema de Estado, y al mismo tiempo castigan a los sectores más vulnerables que tienen las pensiones. Entonces digo, este es un tema gravísimo, porque la realidad es que cambiaron el concepto. Este concepto de trabajar sobre la discapacidad, no sobre la discapacidad laboral, porque cuando vos hablás de la discapacidad laboral es que esa persona no puede generar un trabajo. Obvio. Si una persona down va a trabajar, es casi terapéutico que vaya a trabajar. Es decir, digamos, mucho más que el hecho de ir a trabajar. Es decir, es integrarse, estar en la sociedad, intercambiar con otros grupos. Es decir, la realidad es que vos no podés plantearte cuando a alguien le estás pagando 4.500 pesos, que ese tipo no puede hacer ninguna changa más, que no puede, es decir, buscar alguna forma de ganarse la vida de otra forma. Entonces, digo, este tipo de cosas, porque este decreto ya estaba. El problema es quién lo aplica. El problema es el Estado. Claro. El Estado es decir, no alcanza con a veces las leyes, porque la gente dice, las leyes, ¿por qué no las cambian? Ese tipo de cosas. Digamos, los funcionarios son fundamentales en estas cosas. Claro. Y un funcionario como claro, es decir, es un caradura, porque realmente son caraduras. Es decir, digamos, haber sacado la solicitada que sacaron el otro día, y al mismo tiempo dar de baja, porque dieron de baja 80.000 este año, pero en lo que va de este año y medio dieron de baja 170.000 pensiones. Entonces digo, la realidad es que aparte
Para sacar una pensión hoy, antes tardabas entre 8 y 9 meses, ahora tardás 2 años para que te la den. Entonces, si todo este mecanismo hace... En 2 años una persona se puede morir. Pero claro, vos sabés lo que significa para un discapacitado 2 años. 2 años una persona retrocede en todo lo que pudo haber avanzado con un plan de estímulo o con una asistencia del Estado. ¿Y cuándo van a pedir la pensión? Cuando el tipo tenía laburo, el papá tenía laburo, se quedó sin laburo, van a pedir la pensión. 2 años en el medio, perdió la escuela, perdió la integración, perdió los remedios, perdió todo. ¿Pudieron llegar a alguna definición en la comisión de salud? No, nada, digamos, nada, porque aparte tienen este concepto que en la práctica se están planteando. Digamos, mañana, el jueves, se hace un encuentro en la Cámara con los discapacitados y los diputados específicamente sobre esto. Así que, digamos, hay que dar toda una pelea y hay que visibilizarlo. El oficialismo no dio quórum en la Comisión de Discapacidad para tratar estos temas. Claro. No, sí, ahí porque no tienen cara. Ahí lo veíamos al diputado Amadeo. Ahí veíamos la foto del diputado Amadeo que estaba espiando detrás de una puerta en lugar de ir... Ahí está. Es una foto vergonzosa. El diputado Eduardo Amadeo espiando detrás de la puerta de la Comisión de Salud en lugar de ir al recinto y decir por qué, de asumir lo que hacen. No tienen cara para ir a asumir lo que hacen. Y después lo vemos, Después vemos fogoneando, ensanchando la grieta, provocando a otros sectores de la sociedad. Después lo vemos para otros debates. Ahora, donde tienen que estar, no están. Quiero contar que el jefe de gabinete, cuando le preguntamos sobre el cupo de discapacitados contratados por el Estado, solo el 0,9%. O sea que no cumplen con el cupo de discapacitados del Estado Nacional. O sea, si el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Bueno, y esto me parece que forma parte totalmente de un plan de ajuste que ya ha comenzado, Feletti. Está claro. Le sacan los remedios a los jubilados, sacan las pensiones. El gobierno está conduciendo deliberadamente a la Argentina a una grave crisis económica y social. Deliberadamente. Y lo peor es que lo hace como un modo de hacer negocios. Es decir, la crisis es para ganar plata, es para mostrar que ellos no están dispuestos a hacerse cargo de un estado de bienestar social, no la van a poner. Pero también es porque son una élite parasitaria y rentística. Ninguno de ellos es industrioso, ninguno de ellos leyó, ninguno de ellos estudió. Peña Brown, Macri, Carolina Stanley, su padre banquero conocido, Dietrich, digo, esa élite lo único que quiere es apropiar recursos y revertir 12 años de políticas de bienestar. Ese es su objetivo. Y van a una crisis. Argentina va a una crisis. Producto del sobreendeudamiento, producto del deterioro del tipo de cambio, producto de una tasa de interés voluminosa en relación a dólar, una renta financiera descomunal. Va a una crisis, pero es su modo de hacer negocios. Está gobernando una élite que su modo de hacer negocios es inducir a una crisis social y económica en el país. Ahora nos metemos con Héctor Recalde y con la respuesta a las duras acusaciones que ayer hizo el presidente Mauricio Macri. Y vamos a hablar también, vamos a hablar de esto, a ver si es tanto o están creando el mito de los juicios laborales con lo que dijo el presidente ayer o qué es lo que están buscando. Pero antes, para completar esto y para justamente lo que estamos viendo, por dónde viene el ajuste del gobierno, que ya lo está practicando, que cada vez está quitando más derechos sociales porque los consideran un gasto, como en los 90, un gasto que hay que eliminar de la planilla. Berco tiene un documento, porque acá lo venimos analizando, el tema de que vienen por los jubilados, por la ANSES, y lo niegan, pero acá, como siempre hacemos y como siempre hace Berco, tiene un documento para justamente ratificar esto, ¿no, Berco? Este jueves, sí, Gato, este jueves se va a dar un debate. El debate va a ser, en la Facultad de Ciencias Económicas, y lo organizan el grupo Argentina 2030, que es el grupo que armó el gobierno para imaginar el futuro del país y de alguna manera colaborar en diseñarlo, y el Banco Mundial. El Banco Mundial que ha tenido durante los años 90 un rol muy importante en las privatizaciones, entre ellas en la privatización del sistema previsional. Este debate va a versar, entre otros aspectos, de la edad jubilatoria. Y ojo, porque
En todo el mundo se está discutiendo el problema del envejecimiento poblacional, el problema de cómo hacer para que una vida más prolongada por parte de una gran parte de la población sea financiada por gente que está en edad de trabajar. Y esto es un debate que es cierto, se da en todo el mundo. Pero en Argentina, en este contexto, en un contexto de ajuste en el cual el gobierno se comprometió a ahorrar un punto del PBI de acá al año que viene, y en un presupuesto donde 1 de cada 3 pesos se destina justamente a los servicios previsionales, huele a intento de ajuste o por lo menos a inicio de un debate sobre el alza de la edad jubilatoria. Quiero decir, pasado mañana va a haber académicos y funcionarios discutiendo subir la edad jubilatoria aquí en Buenos Aires. ¿Quieren ver el documento? Lo tenemos acá. Recién veían la convocatoria del acto y de este debate del jueves. Pero en el documento, que es un documento de 17 páginas que está circulando entre los que van a asistir, dice esto: la implementación de la última moratoria y la reciente incorporación de la pensión universal para adultos mayores permiten mejorar una de las dimensiones del sistema previsional, que es la cobertura, logrando un alcance superior al 90% de la población mayor a 65 años. Estas medidas tienen su correlato en términos de esfuerzo financiero, que junto al incremento de la población dependiente implica una tendencia creciente del gasto. El gasto ascendería del 9% actual al 15 y al 22% del PBI en 2050 y 2100. Ello evidencia la dificultad que tendría el sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. Eso en el mediano y largo plazo. Pero fíjate más adelante en el documento cómo ya se menciona directamente el incremento de la edad jubilatoria. Esta situación demanda el diseño de políticas que permitan contener el crecimiento del gasto social, tal como podría ser la generación de incentivos a retrasar el retiro del mercado de trabajo. Y más adelante, más explícitamente todavía, ya promediando el documento, donde dice que la progresiva mejora en la expectativa de vida y en sus condiciones de salud continuarán implicando mayores posibilidades de mantenerse en el mercado de trabajo por un tiempo más prolongado. Es decir, la salud lo ayuda a uno a llegar hasta más viejito. Bueno, trabaje hasta más viejito. Yo pensé que el capitalismo era un poco más ambicioso que eso, pero al parecer no lo está haciendo en el mundo y tampoco lo va a hacer en Argentina, donde ya pasado mañana van a discutir subir la edad jubilatoria. ¿Querés que te diga un dato, digamos, Sí. que me parece que sirve para entender por qué estos tipos piensan para atrás? Entonces, en el 2002 teníamos 3.200.000 jubilados y un sistema previsional deficitario. En el 2015 teníamos 6.800.000 jubilados y un sistema que había juntado 55.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando vos inyectás plata en los sectores populares, en los que menos tienen, en los que gastan todo y ponen en marcha, es decir, la economía, es decir, con esos mismos recursos, porque no se cambiaron los recursos entre el 2002 y el 2015, con los mismos recursos el sistema fue paritario. Por eso estos tipos no entienden nada. Es decir, la realidad, es decir, siguen pensando para atrás. El Banco Mundial es el que trajo las AFJP. Entienden a su manera. Están no. entendiendo para su sector. Digo, pero achican el país, achican la torta. Este documento que presenta Berco está desnudando lo que están escondiendo. Que ustedes lo vienen diciendo, lo dijo Pastor el otro día acá, vienen por la jubilación. Claro. Vienen por eso, vienen por la movilidad, vienen por el cambio de cómo cambiar la fórmula para, es decir, el reemplazo entre el activo y el pasivo. Es decir, vienen por todo esto. Vienen a ir por el sistema previsional porque, bueno, es decir, es el 57% del presupuesto y, bueno, eso, por Los supuesto. ajustes fiscales siempre fueron sobre el sistema previsional y sobre provincias. El presidente puede anunciar que baja un ministerio, lo de baja, bueno, sí, pero eso no incide. El ajuste fiscal es reforma previsional para recortar jubilaciones y recortar a las provincias, que son, de hecho, los efectores de salud y educación. Ya tenés un anticipo de no convocar la paritaria nacional docente, claro, y la posible reforma del impuesto a los ingresos brutos. Entonces, ahí vamos a encontrarnos pronto con provincias inviables, con un sistema previsional deteriorado. Digo, es esto, pero porque no están dispuestos a sostener... Esta película ya la vimos, ¿no? Obvio. Estos niveles de Estado. Esta es la realidad. Por eso consideran la síntesis mejor es que un gobierno para ricos, que no tiene plan político sino plan de negocios. Esta es la realidad. Cuando dice, dice, aunque achique la torta, su porción va a ser más grande. Cuando el documento dice generar incentivos para que la gente permanezca más tiempo en el mercado de trabajo, a mí no me gusta explicarle, la gente sabe leer entre líneas, no quiero subestimar a nadie, pero dice generar incentivos
para que la gente permanezca más tiempo, quiere decir, sáquenle la jubilación o una parte de ella, porque el incentivo es monetario. Es jubilarte. Claro. El incentivo muchas veces es jubilarte. Exacto. Porque tenés... Si te jubilás a los 60, ganás el 50%. Claro. Es decir, lo que pasa es que tienen que achicar la tasa de reemplazo. Argentina tiene una tasa de reemplazo que oscila entre el 65 y el 70%. Es decir, quieren llevarla, como el resto de Latinoamérica, por debajo del 50%. Porque, es decir, Chile tiene el 35%. Digamos, es decir, este es el modelo al cual tienden. Nadie se jubila. Específicamente. Nadie se jubila. Bueno, Héctor Recalde, ayer el presidente lo acusó de que usted lideraba a la mafia laboralista que perjudica al Estado y a pequeñas empresas que mandan a fundirlas. Sí, me enteré cuando bajaba en Ezeiza porque en el vuelo no teníamos noticias. ¿Usted lo escuchó? No pero escúcheme. No me van a sufrir de vuelta. Pero se lo vamos a escuchar. Mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Bueno, lo dijo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Sí, interrumpiendo un acto protocolar como es la asunción de un nuevo canciller, con el mundo expectante a ver qué iba a pasar con la política exterior argentina, si la iban a modificar o no, interrumpió. Bueno, a lo mejor tenía el escribano ahí para dar fe de los agravios y los insultos gratuitos, porque yo no voy a contestar, ni voy a ser autorreferencial, ni hablar de mi conducta, mi vida, etcétera, etcétera, porque no vale la pena. Lo único, no soy mafioso, no soy líder de una mafia, los jueces laborales no son mafiosos. Lo que pasa es que han dictado una tiene sentencia. mucho poder, porque conduce, según el presidente, a los jueces laborales. Sí. La verdad que es una ofensa a los jueces. Es decir, que los jueces crean que uno puede conducirlos. El que quiere conducirlos es el presidente. Porque dijo textualmente, necesitamos jueces que nos representen. Los jueces no representan a nadie. Los jueces están hechos para impartir justicia. Ese es el rol, y con independencia, y sin avasallamiento. Lo que pasa es que está acostumbrado el ingeniero Macri a mandar. Entonces yo vengo diciendo que el eje del mal es la falta de institucionalidad y la inseguridad jurídica que genera. Eso espanta inversiones. El capital es cobarde. Y no venía acá a invertir en producción o en servicios si su patrimonio está a tiro de un decreto del presidente. ¿Por qué lo puso en ese lugar el presidente? Bueno, eso la verdad porque es curioso, ¿no? Es curioso, sí. Será porque soy uno de los más viejos laboralistas. Pero no es la primera vez que el presidente avanza, ahora lo pone a usted, pero ya están buscándole cualquier cuestión, ayer lo teníamos a Arias Guiber aquí, a Arias Guiber y a otros jueces, a ver de qué forma lo pueden enjuiciar políticamente. No nos olvidemos el año pasado cuando dijo que esperaba que los jueces laborales fallen alguna vez a favor de los empresarios y no siempre a favor de los débiles. Digo, tiene una obsesión con ese tema. Sí, debe ser en su carácter de empresario, ahora perdió un juicio. Conmigo perdió. Perdió hace muchos años cuando era presidente del Correo, con una práctica antisindical. Lo obligaba a los trabajadores a desafiliarse a los sindicatos, le hicimos una práctica antisindical en la justicia como corresponde, y la justicia le puso con sentencia firme una multa en el año 2000 de 300.000 pesos. No sé si te da tanta memoria para acordarse con eso por el negocio y las offshore que tiene. Será dentro de lo que le debe el Correo todavía al Estado, esa deuda. Ojo, por eso lo pasa a la clase. Ya en el Correo no hay más conflicto de intereses, hay corrupción. Están vaciando el patrimonio de la empresa convocada, como convocatoria de acreedores, Correos Argentinos, Sociedad Anónima, pagando cuentas de sociedades de Macri. Eso es corrupción. Recalde, no pero es real que, porque esto es algo que se dice habitualmente, que los trabajadores ganan todos los juicios laborales. Bueno, no, es absolutamente incierto. Mire, estoy un ejemplo. Es como un sentido común más ramplón dice eso. Ustedes recién mencionaron la paritaria nacional docente. Es obligación del Estado empleador sentarse alrededor de una mesa a negociar colectivamente, porque lo manda la Constitución Nacional, que le otorga a los gremios el derecho a negociar colectivamente, y la ley que lo reglamenta, que dice, Estado empleador tiene que sentarse a negociar y negociar de buena fe, no acordar, pero sí a negociar. Se ha negado. La justicia, en primera instancia, la justicia le dijo, tienen que sentarse. Claro.
Pero la Cámara revocó la decisión de esa cautelar. O sea, no le fue mal al presidente. Cuando dijo que la justicia siempre falla a favor de los trabajadores, yo tengo más de medio siglo defendiendo a trabajadores en la justicia laboral, ahora soy un portador sano, pues no ejerzo la profesión cotidianamente, lo hacen mis hijos. Pero yo analicé para ver si era cierto o no lo que dijo el presidente. La justicia, cuando tiene desavenencias en la Cámara, hay criterios distintos, se reúnen todos los camaristas, dictan lo que se llama fallo plenario. Como no hay estadística, porque hubo un cambio en el sistema informático, hice un trabajo de campo. ¿Cuántos fallos plenarios en los últimos 10 años dictó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires? 20. ¿Sabe cuántos a favor del trabajador? 10. Claro. Y 10 a favor del empleador. Claro. No debería ser así. Porque la justicia y el derecho del trabajo es un derecho tutelar del más débil. Detrás de esta ofensiva... Además son más los trabajadores. Claro, además son mucho más débiles. Más débiles. Por lo tanto, necesitaría la justicia para fallar a favor más de ellos que de los otros. Por lo menos 13-7. Ahora, esta ofensiva va en busca de la flexibilización laboral. Bueno, el contrato de McDonald's. El contrato de McDonald's lo firmó este Ministerio de Trabajo. La verdad es una flexibilización insoportable. Pero lo que pasa es que McDonald's tenía problemas hacer... económicos, entonces necesitaba precarizar a sus trabajadores. Claro, pero quiero decir, aumentó el trabajo no registrado. Una de las partidas subejecutadas en el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la inspección de trabajo y con la capacitación y formación. Eso se lo dijimos al jefe de gabinete, que negó, pero está ahí. Ahora, Héctor, más allá de lo que en términos personales a usted lo ofende, lo puede agraviar... No ofende quien quiere, sino quien puede, decía mi abuela. Está bien, bueno. Pero a mí me ofendería si Estela Carlotto, si Eve Bonafini, si un profesor de Derecho del Trabajo, que los conocemos como Juan Carlos Fernández de Madrid, me hubiera dicho algo. Ahí sí me dolería. Está bien, pero ellos se congratularon conmigo. Vienen, lo nombra usted, lo pone, pero también esto tiene que ver con la lógica de confrontación política que inauguró el presidente el 1 de marzo, que embiste permanentemente contra ustedes. Y toda la lógica Cambiemos. Ayer hablábamos del problema de los colectivos en Córdoba y el intendente Mestre culpó al kirchnerismo y a la expresidenta por la huelga de los colectiveros de Córdoba. Sí, digamos que es insólito, las acusaciones son insólitas y hoy se quería reunir la Cámara para reglamentar el derecho de huelga. Pasó? No tuvieron quórum. No tuvieron quórum. Me permite justamente, mire, nos da el pie. Estamos en comunicación con Marcelo Marín, que es uno de los dirigentes sindicales que lleva adelante estas medidas de fuerza. Anoche, cuando terminábamos el programa, un compañero de Marín anunciaba que se había levantado el paro. Después hubo un problema con el intendente Mestre. Buenas noches, Marín. ¿En qué momento del conflicto están ahora en la ciudad de Córdoba? Buenas noches, para no seguir confrontando con los usuarios, poner a la familia y los trabajadores en la situación que vivimos anoche, cuando se nos dijo una cosa y después se nos cambió la situación, el escenario, como quien dice, no queríamos más. No queríamos más meter presión a los trabajadores. Ayer, cuando venimos con la noticia de que se había caído el acuerdo, porque el señor intendente no avalaba, el señor Gustavo Mino no avalaba tampoco, hubo escenas de pánico, se desmayó una señora, lloraban, las familias se abrazaban, o sea, realmente una situación difícil y que no queríamos que volviera a pasar, seguir de esta forma. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Levantaron el paro? Bueno, para no seguir generando ese estrés sobre la familia, se decidió levantar, como muestra de buena fe, levantar la medida de fuerza con los despedidos afuera. Siguen los despedidos en la calle. ¿Y qué va a pasar? Las familias, y a las cuales... ¿Pero van a reincorporarlo? Bueno, las familias están en este momento... Daría la impresión, disculpe Marino, pero daría la impresión como que Mestre los ha puesto en un tema político, que quiere confrontar con ustedes, los tildó de que eran patoteros, que se habían apropiado de los colectivos. Mafiosos también. ¿Cómo? Mafiosos. Mafiosos y matones, dijo, ¿no? Sobre ustedes. Digo, ¿cómo se puede dialogar después de semejantes epítetos hacia la conducción gremial? La verdad que nosotros, siempre se lo he dicho a los compañeros, nos debemos a los trabajadores, más allá de lo dicho expresado por el señor intendente, nosotros siempre lo hemos llamado a la reflexión. Quien le habla no tiene ningún tipo de antecedentes ni penal ni contravencionales, o sea que no me puede titular de patotero ni mucho menos. Pero bueno, son las expresiones del señor intendente. A mi entender, están mal, pero bueno, es la situación en la que estamos. Nosotros decidimos, junto a nuestros compañeros delegados, para dar muestra de buena fe, levantar la medida de fuerza
con los compañeros despedidos. Lo que sí aclaramos, más allá de que hemos levantado la medida de fuerza para sentarnos a negociar, todavía no nos han llamado, supuestamente mañana va a ser el diálogo, va a como ningún trabajador por ningún motivo va a quedar en la calle. Son 120, 130 trabajadores despedidos de diferentes empresas, no va a quedar ninguno en la calle. Eso se lo garantizo, se lo digo, se lo firmo, se lo rubrico. Pero si el intendente dice que... Pero si el intendente dice que no los van a reincorporar, ¿cómo van a hacer? Bueno, parece que el intendente es el dueño de las empresas entonces, porque él a su vez termina siendo, no sé si intendente, patrón, secretario de trabajo, la verdad que no sé qué cuál... Nosotros nos debemos a los trabajadores y nosotros vamos a hacer todo para que los trabajadores retomen su fuente laboral y no vamos a hacer un paso atrás. Y como muestra de buena fe, como ahí lo puedo observar, hemos decidido levantar el campamento, lo que tenemos ahí en la puerta, para liberar el acceso a la seccional, para que se pueda hacer un diálogo realmente como corresponde. Es lo que nosotros queremos, diálogo, meses de diálogo. Hace meses que venimos pidiendo meses de diálogo y no somos escuchados. Bueno, Marín, muchas gracias, y vamos a seguir atentos entonces a ver si hay una solución a esta muestra de buena voluntad que ustedes han puesto allí en la ciudad de Córdoba. Buenas noches, muchas gracias. Le agradezco a usted este espacio y a toda su audiencia, muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, evidentemente los conflictos se suceden también en este marco, ¿no? Y tratan de enfrentar pobres contra pobres, esa es otra, ¿no? Que los usuarios se quejen de que los colectivos hacen paro. ¿Es un servicio esencial el transporte, como decía Mestre? La Organización Internacional del Trabajo, más allá de que la ley nuestra dice que no es servicio esencial, son pocos los servicios esenciales. Los controles de saberes, la provisión de servicios sanitarios, de gas, agua, salud. Y los servicios sanitarios, punto. El transporte nunca fue declarado por la OIT como un servicio esencial, porque declarar los servicios esencial, para que el público entienda, es limitar el ejercicio del derecho a huelga. En los 90, algunos servicios esenciales les obligan a prestar un 90% de guardias mínimas, 90% del personal con guardias mínimas. Roberto, la semana pasada Carlos Melconian dijo en la conferencia anual de los empresarios, ¿no? Era del IAF, que si el gobierno no paraba se iba todo a la mierda. Sí, Melconian lo que está diciendo es que el nivel de desequilibrio macroeconómico que tiene hoy la Argentina, es decir, hoy hay más déficit externo que antes, hoy hay más déficit fiscal que antes y hay muchísima más deuda que antes. Si eso no es conducido políticamente hacia un lugar para la derecha a corregir esos desequilibrios macroeconómicos duramente, esto va a una crisis. Y lo que está viendo Melconian, como están viendo muchos de la derecha, es el día después al 22 de octubre. Porque aun cuando el gobierno le vaya bárbaro en las elecciones, que podía ser que sacara 40 en la ciudad y 30 en la provincia, no le alcanza para gobernar en esta política. Necesita acuerdo con otras fuerzas políticas. Y como está tirando arriba de la mesa un paquetón de ajuste, es poco probable que lo logre. Entonces esto es lo que el establishment está viendo. Es ¿hacia dónde vamos y la sustentabilidad política? Y en eso, por eso se ha reforzado muchísimo el liderazgo de Cristina, hay un veto desde Cristina a ese tipo de acuerdo que sustente el ajuste. Esto es lo que está pasando. El año pasado el presupuesto, y Héctor no me va a dejar mentir, y Santín tampoco, que compartimos bancada, nosotros para conseguir un voto para apoyo al presupuesto, juntábamos 135 votos, más o menos, 134, que nos costaba, y eran presupuestos que no tenían ni un impuestazo, ni una sobreautorización de endeudamiento, ni un recorte en el gasto. Ahora, el año pasado, para este presupuesto, que tiene un endeudamiento desmesurado, que habilita estos recortes como el que estamos viendo, tuvieron 177 votos. Entonces, lo que se ve ahí es que hay una dirigencia política que está dispuesta a caminar esto. Y esto es lo que está en crisis hoy, y esto es lo que se está poniendo en crisis hoy. Hoy el quórum se facilitó, ¿no?, para el tema del servicio esencial. No hubo quórum. No. Tuvieron 70 y pico de diputados el oficialismo, los sectores de oposición cumplieron su rol de opositores, cosa que el año pasado ¿Pero no hubo algunos que se habían sentado? Hubo algunos misioneros, pero muy poquitos, muy poquitos. Del PJ y del movimiento el año pasado, el año pasado hubo, con la excusa de sostener la gobernabilidad,
fueron complacientes en la sanción de muchas leyes regresivas. Pero 177 contra 135, claro, que nuestro presupuesto era algo que no provocaba, era una política fiscal expansiva. Ni había fuga de capitales como hay ahora. No, ni que hablar. Pero digo, esto me parece que la discusión que hay hoy es sobre la sustentabilidad política de este conjunto de ideas que nos van a llevar efectivamente a una crisis político-social, porque deuda externa, valorización financiera, una tasa de interés monumental respecto del dólar y apertura a los mercados financieros y comerciales estuvieron presentes en todas las crisis argentinas. Pausa y enseguida tras la pausa les cuento qué va a pasar mañana. Mañana primer eslabón para las elecciones de octubre. Se cierran los frentes electorales. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Va a ser candidata a la expresidenta? Enseguida tras la pausa. Bueno, seguimos esta noche un programa intenso realmente con temas que realmente nos preocupan, porque no se imagina la cantidad de mensajes que acabo de recibir de todo el país con el tema de familiares, amigos, conocidos, a quien le han sacado ya una discapacidad por una pensión por discapacidad. Realmente es un tema que ha repercutido muchísimo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y han pensado que nadie se iba a enterar y que iban a poder hacer el ajustazo también ahí. Pero hay realmente una reacción que esperemos que se manifieste también por parte de la dirigencia política. Cierta dirigencia política que está totalmente adormilada. Que estas cosas pareciera que no las ve. Los avances contra la justicia no los ve y que andan buscando detrás de, no sé, hoteles y otras cosas, pero no ven los avances sobre la justicia, no ven los avances sobre los derechos laborales, sobre los derechos sociales. Esto no lo ve cierta dirigencia política que es cómplice de esto tremendo que estaba ocurriendo. En el corte escuché que había sachet de medio litro de leche. Sí. Así es. Claro. Sachet de medio litro de leche. Vengo denunciando la baja del consumo de leche hace 8 meses. Y ahora me enteré, y lo acaba de confirmar con Santín, que están vendiendo sachet de medio litro, porque las familias no pueden comprar 1 litro de leche. Y eso es una desigualdad enorme en el punto de partida para los pibes y pibas que no pueden consumir. Y de ahí no se vuelve, porque el que arranca mal pisado va a tener problemas toda su vida. Acá me está comentando Nico Bocache, el productor, que están haciendo publicidades. Claro, algunos medios dicen, te ayudamos a la economía familiar, para negar el ajustazo. Que hay un puré que se está publicitando sin leche y sin manteca, con agua. Solo con agua. Solo con agua. ¿Y qué es eso de alimento? Digo, a los que estamos llegando, por favor, en la República Argentina. Y la baja del consumo de pan también, Sí. Bueno, por eso digo, pero cuando vos le recortás los recursos a los sectores más vulnerables, a los sectores que menos tienen, en definitiva, la reparación histórica, en vez de haber usado esos recursos para alimentar a los sectores que menos tienen y haber subido la mínima, se lo dieron a la crema de la jubilación, y eso, en vez de ir a consumo, va a ahorro. Pero toma los precios. Pan de 25 pesos a 45 el kilo, leche de 10 a 22 pesos el litro, carne de 70 a 140 el kilo. Digo, y no tienen que vender la mitad. Santín, obvio. Muchas gracias. Defraudación histórica, no reparación histórica. Gracias, Héctor. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Gracias, Santín, gracias. Gracias, compañeros, por la información, Berco, gracias. Una sola línea. Falta mucho para el 24 de junio, que es donde se cocinan las listas. Mañana se presentan. Digo esto porque hoy hubo mucha conmoción por un comunicado que dio el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que se ha quedado habilitado Florencio Randazzo para competir en las PASO. Le han querido demostrar a Randazzo que no está proscripto dentro del peronismo. Mañana, después del mediodía, se va a anunciar el frente con el cual irá Cristina Fernández de Kirchner como candidata en la provincia de Buenos Aires. Y de aquí al 24 hay mucho camino todavía por transitar, para nombres, alianza y todo lo demás. Bueno, ya siguen con Roberto Navarro, que tiene otro programa caliente en la continuidad informativa de C5N.